Un perro corre hacia un policía moviendo la cola frenéticamente, pero cuando el agente se agacha para ayudar, ocurre algo inesperado. Momentos después, toda la calle está cortada por la policía. ¿Qué habrá hecho este perro para provocar semejante caos? Siga mirando, porque no se creerá lo que ocurre a continuación. Las bulliciosas calles de la ciudad estaban llenas de actividad mientras el amanecer pintaba el horizonte con tonos naranjas y rosas. El rítmico zumbido de los coches y el parloteo de los peatones creaban una sinfonía de vida urbana. En medio de esta mañana ordinaria, un pequeño perro marrón se escabulló entre la multitud, con sus patas golpeando el hormigón con urgencia. Su cola se movía con desesperada determinación y sus ojos grandes y suplicantes parecían buscar a alguien, cualquiera, que pudiera entender su silencioso grito de auxilio. La agente Karen Mitchell, una experimentada patrullera conocida por su agudo instinto y su corazón compasivo, estaba apostada en la esquina de Maple Avenue y 3rd Street. Tomaba un sorbo de café mientras observaba la calle en busca de algo inusual, cuando el perro apareció de repente. Se abalanzó hacia ella, ladrando frenéticamente, y su pequeño cuerpo temblaba con lo que parecía miedo y urgencia. Karen se arrodilló instintivamente y le tendió una mano en señal de consuelo. «Hola, pequeñín. ¿Qué te pasa?», le dijo en voz baja, sin que su voz se oyera en el ruido que la rodeaba. Pero en lugar de calmarse, el perro tiró de la pernera de su pantalón con los dientes, como instándola a seguirla. Intrigada, Karen se levantó picada por la curiosidad. Intercambió miradas con algunos curiosos que se habían detenido a observar, con caras de confusión y diversión. El perro volvió a ladrar, esta vez con más insistencia, antes de adelantarse unos pasos y volver a mirarla. El entrenamiento policial de Karen le había enseñado a confiar en su instinto, y algo en el comportamiento de aquel perro le decía que no se trataba de una situación ordinaria. Decidió seguirlo, con la mano instintivamente apoyada en la funda de la cadera, mientras hacía señas a su compañero del coche patrulla cercano para que vigilara la calle. Siguió al perro por un callejón, dejando atrás el ruido de la ciudad. El callejón conducía a una obra abandonada, cuya estructura esquelética proyectaba sombras espeluznantes a la luz de la mañana. El perro se detuvo ante una verja oxidada, ladró con fuerza y arañó el suelo. Los ojos de Karen se entrecerraron al notar algo inusual, un leve rastro de sangre que se adentraba en la obra. ¿Qué intentaba mostrarle el perro? Cogió la radio y con voz firme pero urgente, pidió refuerzos. Esto era solo el principio de un día que lo cambiaría todo. Karen cruzó con cautela la puerta oxidada, mientras el perro trotaba con energía. El débil rastro de sangre serpenteaba por el terreno irregular de la obra, interrumpido por parches de maleza y escombros. Exploró la zona con los sentidos agudizados, percibiendo cada chirrido de metal suelto y cada zumbido lejano de la ciudad. El perro se detuvo y se volvió para mirarla, con una mezcla de desesperación y confianza en sus ojos. El lugar estaba inquietantemente silencioso. Las vigas esqueléticas del edificio a medio terminar se cernían sobre ella como centinelas gigantes. Karen sintió un escalofrío a pesar del calor del sol matutino. El perro volvió a ladrar, esta vez con más fuerza, y corrió hacia una pila de tablones de madera apilados desordenadamente contra un muro de hormigón. Al acercarse, Karen vio una pequeña mano que sobresalía de debajo de los tablones, apenas visible entre las sombras. Se le cortó la respiración y la adrenalina corrió por sus venas. «¿Hola? ¿Puedes oírme?», gritó agachándose para examinar la escena más de cerca. La mano se movió ligeramente, una débil señal de vida que impulsó a Karen a actuar. Inmediatamente cogió la radio. «Central, soy el agente Mitchell. Necesito refuerzos inmediatos y asistencia médica en la obra abandonada de Maple Avenue. Posible herido bajo los escombros. Cambio». La voz que le llegó a través de la radio le confirmó que la ayuda estaba en camino, pero Karen sabía que el tiempo era crítico. Volvió a centrar su atención en la figura atrapada, retirando con cuidado los trozos de madera más ligeros mientras se aseguraba de no causar más daños. El perro estaba cerca, y sus ladridos fueron sustituidos por un leve gemido mientras se paseaba nervioso. Mientras Karen retiraba más escombros, descubrió a un niño de no más de 8 años,
con la cara pálida y manchada de suciedad. Sus ojos se abrieron y se clavaron en los de ella con una mezcla de miedo y alivio. «No pasa nada, cariño», le dijo Karen, con voz tranquila pero firme. «Ahora estás a salvo. ¿Cómo te llamas?» «Leo», susurró, su voz apenas audible. «Leo, soy la agente Karen», le dijo ella, quitándole un poco de tierra de la cara. «Te pondrás bien, te lo prometo. ¿Puedes decirme qué ha pasado?» A Leo le temblaron los labios y los ojos se le llenaron de lágrimas. «Los hombres malos me perseguían», balbuceó. «Me escondí aquí, pero la madera se cayó». El corazón de Karen se hundió cuando las piezas empezaron a encajar. Fueran quienes fueran esos hombres malos, habían abandonado a un niño a su suerte en una peligrosa obra en construcción. «Eres muy valiente, Leo», le dijo, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «¿Sabes dónde están tus padres?» Leo negó con la cabeza, con las lágrimas derramadas. «No lo sé. Huí cuando vinieron a por mí». Karen le apretó suavemente la mano. «No pasa nada. Ahora estás a salvo. Vamos a resolver esto juntos». El sonido lejano de las sirenas se hizo más fuerte, señal de que se acercaban los refuerzos y la asistencia médica. Karen les hizo señas con la mano para que entraran cuando llegaran e informó rápidamente a sus compañeros de la situación. Los paramédicos corrieron al lado de Leo y lo subieron con cuidado a una camilla. El perro, que había estado sentado tranquilamente, volvió a ladrar de repente, llamando la atención de Karen sobre una pila de escombros cercana. El instinto de Karen le dijo que siguiera investigando. «Quédate con él», ordenó a uno de los paramédicos antes de caminar hacia la dirección que el perro señalaba con sus ladridos ansiosos. Al apartar una plancha de metal corrugado, Karen descubrió una mochila. En su interior había algunos artículos esenciales, una botella de agua, algunos tentempiés y un pequeño cuaderno. Al hojear las páginas, descubrió los dibujos de una familia, un hombre, una mujer y un niño que se parecía mucho a Leo. Los dibujos, toscos pero sinceros, hablaban mucho del mundo del niño. En la última página, garabateado con letra temblorosa, había un número de teléfono. Karen marcó inmediatamente el número en su teléfono. Después de unos timbres, contestó una voz de mujer cargada de preocupación. «Diga». «Hola, señora. Soy la agente Karen Mitchell, del Departamento de Policía de la ciudad. Creo que hemos encontrado a su hijo, Leo. Está a salvo, pero ha pasado un calvario». La mujer al otro lado soltó un sollozo de alivio. «Oh, gracias a Dios. ¿Se encuentra bien? ¿Dónde está, por favor? Dígame dónde puedo encontrarle». Karen le comunicó rápidamente la ubicación y le aseguró a la mujer que su hijo estaba en buenas manos. «Vamos a llevarlo al Hospital General de la ciudad para asegurarnos de que está bien. Nos vemos allí». Al colgar, Karen sintió una oleada de satisfacción. Las piezas empezaban a encajar, pero algo en la mención de Leo a los hombres malos la atormentaba. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué perseguían a un niño? Karen miró al perro, que la había estado observando atentamente todo el tiempo. «Buen trabajo, amigo», le dijo, rascándose la cabeza. «Pero creo que nuestro trabajo aquí no ha terminado». El perro movió la cola, casi como si lo entendiera. Mientras la ambulancia se alejaba con Leo dentro, Karen se quedó de pie junto a su coche patrulla, con el peso de los acontecimientos de la mañana sobre sus hombros. El perro estaba fielmente sentado a sus pies, con la mirada fija en ella, como si supiera que la historia estaba lejos de terminar. Algo en el relato de Leo permanecía en su mente, suscitando más preguntas que respuestas. Sacó su bloc de notas y anotó la poca información que tenía. La descripción de Leo de los hombres malos, la obra abandonada y el hecho de que el chico llevara provisiones esenciales, como si estuviera preparado para un viaje. Estaba claro que Leo había estado huyendo de algo, o de alguien, pero ¿quiénes eran esos hombres y por qué le perseguían? Karen decidió volver al lugar para investigar más a fondo. El perro, intuyendo su intención, se adelantó trotando como si guiara la marcha. El lugar de las obras parecía aún más siniestro ahora, con sus sombras alargándose y oscureciéndose bajo el sol del mediodía. La mano de Karen rozó instintivamente su arma enfundada mientras caminaba, con los sentidos agudizados. Comenzó su búsqueda metódicamente, moviéndose de un rincón a otro del lugar.
El comportamiento del perro se volvió más animado mientras olfateaba el suelo, ladrando de vez en cuando en zonas que a primera vista parecían anodinas. Karen prestó mucha atención, sabiendo que el animal ya había demostrado que sus instintos eran agudos. Cerca de una pila de ladrillos desechados, encontró un trozo de tela desgarrada enganchado en un clavo oxidado. Era oscuro y áspero, como el material de una chaqueta de trabajo. Karen lo guardó como prueba, con la mente llena de posibilidades. Justo cuando se levantaba para seguir adelante, su radio se encendió. «Mitchell, aquí la central. La madre del chico ha llegado al Hospital General de la ciudad. Solicita información sobre su estado». Karen pulsó el botón de su radio. «Recibido. Iré enseguida». «¿Puedes confirmar si algún agente está asegurando el hospital?» «Afirmativo. El oficial Grant está destinado allí». Aliviada de que Leo y su madre estuvieran en buenas manos, Karen volvió a centrar su atención en el lugar. No quería irse hasta estar segura de que no se le había escapado nada. El perro, que ahora olfateaba cerca de una pila de tablones de madera en desuso, soltó un ladrido agudo y empezó a dar zarpazos en el suelo. «¿Qué pasa, chico?», murmuró Karen mientras se agachaba a su lado. Su mano apartó la suciedad y los escombros, revelando algo metálico enterrado bajo la superficie. Sacó una llave pequeña y maltrecha con un número grabado en el lateral. 312. Karen frunció el ceño, su mente trabajando rápidamente. La llave no pertenecía a ningún equipo que reconociera de la obra. Parecía ser de un almacén o de una caja fuerte. Guardó la llave en una bolsa junto con el trozo de tela, con la intención de investigarlo más tarde. El perro volvió a ladrar, esta vez de cara a la entrada de la obra. A Karen le dio un vuelco el corazón y se giró para ver una figura a lo lejos. Un hombre vestido de oscuro la observaba atentamente. Su postura era informal, pero había algo en su presencia que la puso nerviosa. «¿Puedo ayudarla?», gritó Karen, con la mano apoyada en el cinturón. El hombre no respondió. Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo detrás de una fila de coches aparcados. Karen se debatió entre seguirle o no, pero sin conocer sus intenciones, decidió que lo mejor era concentrarse en su tarea. Tomó nota mentalmente de su descripción: estatura media, chaqueta oscura, gorra de béisbol calada sobre la cara. De vuelta al coche patrulla, Karen revisó las pruebas que había recogido. La llave y el trozo de tela eran desconcertantes, pero lo que más la inquietaba era la repentina aparición del hombre. ¿Tenía algo que ver con los hombres malos que Leo había mencionado, o era solo una coincidencia? Miró al perro, que parecía igualmente inquieto. «Tú también lo has visto, ¿verdad?», dijo, rascándose la cabeza. «No te preocupes, ya lo resolveremos». Karen decidió dirigirse al hospital. Mientras conducía, su mente daba vueltas a las posibilidades. La historia de Leo apuntaba a algo mucho más siniestro que un simple accidente o malentendido. Si los hombres que le habían perseguido seguían cerca, Leo y su madre podían estar en peligro. En el City General, la escena era más tranquila, pero aún tensa. Karen entró en la sala de espera y enseguida vio a la madre de Leo, una mujer menuda con el pelo oscuro recogido en un moño desordenado. Caminaba nerviosa y miraba hacia la puerta cada vez que ésta se abría. «¿Señora Evans?», preguntó Karen, acercándose a ella. La mujer se volvió con una expresión de alivio. «Sí, soy Sarah Evans. Está bien, Leo. Está a salvo. Está estable y está siendo revisado por los médicos», le aseguró Karen. «Es muy valiente. Solo necesito hacerle unas preguntas, si le parece bien». Sarah asintió con las manos temblorosas. «Por supuesto. Cualquier cosa con tal de ayudar». Karen la condujo a un rincón más tranquilo de la habitación. «¿Puedes decirme si Leo mencionó algo sobre los hombres que lo perseguían? ¿Los describió o dijo por qué lo perseguían?» Sarah vaciló con los ojos llenos de lágrimas. «Yo creo que están relacionados con mi exmarido», admitió. «Se ha metido en líos con gente peligrosa y pensé que estábamos a salvo después de dejarle, pero quizá nos encontraron». A Karen se le hizo un nudo en el estómago. Esto era más grande de lo que ella había previsto. «Señora Evans, necesito que se quede aquí y mantenga la calma. Haremos todo lo posible para protegerla a usted y a Leo». Karen se alejó con la mente acelerada. Miró al perro,
que se había instalado cerca de la habitación de Leo. «Quédate cerca, amigo», murmuró. «Vamos a necesitar toda la ayuda posible». Karen salió del hospital para despejarse. El peso de la confesión de Sara sobre la relación de su exmarido con gente peligrosa añadía una nueva capa de urgencia al caso. Se apoyó en su coche patrulla, repasando los hechos, cuando su teléfono zumbó con una llamada de la central. «Mitchell, tenemos algo para ti», se oyó en la línea. «La llave que encontraste en el lugar, según las comprobaciones preliminares, pertenece a un almacén del centro. El número 312 coincide con una unidad de Bayview Storage. El propietario de la instalación confirmó que la unidad está bajo un nombre falso, pero que se pagó en efectivo hace 6 meses. Karen se enderezó con el corazón acelerado. «Gracias, Central. ¿Puedes enviar refuerzos para que se reúnan conmigo allí? Podría estar relacionado con el caso». «Entendido. Los agentes se reunirán con usted en el lugar». Cuando Karen colgó, el perro ladró con fuerza desde el interior del hospital, llamando su atención. Se apresuró a entrar y encontró al perro paseándose fuera de la habitación de Leo, con las orejas alerta y el cuerpo tenso. El rostro del niño estaba pálido y parecía ansioso mientras susurraba a su madre. «¿Qué te pasa, Leo?», preguntó Karen con suavidad, agachándose a la altura de sus ojos. Leo vaciló mirando a su madre, que le dio un gesto de ánimo. «Vi a alguien», admitió finalmente. «Un hombre con chaqueta oscura y sombrero. Me observaba a través de la ventana». A Karen se le heló la sangre. «¿Estás seguro, Leo?». El chico asintió enérgicamente. «Era el mismo hombre de antes, el que intentó atraparme en el bosque». Karen salió inmediatamente al pasillo y cogió su radio. «Aquí, Mitchell. Necesitamos más agentes en el City General. Un sospechoso que coincide con la descripción de Leo de los perseguidores ha sido visto cerca del hospital». Se volvió hacia el guardia de seguridad de la entrada. «Cierren el hospital. Que nadie entre ni salga hasta que despejemos la zona». La mente de Karen se agitó mientras regresaba a la habitación de Leo. Si los hombres se habían atrevido a seguir a Leo hasta el hospital, no se detendrían hasta conseguir lo que querían. Pero, ¿qué querían? ¿Y por qué tenían como objetivo a un niño? Poco después, Karen llegó al almacén de Bayview con 2 coches patrulla. El almacén estaba inquietantemente silencioso. Sus hileras de unidades proyectaban largas sombras bajo las parpadeantes luces fluorescentes. El perro había insistido en acompañarla, negándose a separarse de Karen. No sabía por qué, pero confiaba en sus instintos. El director de las instalaciones, un hombre de mediana edad de carácter nervioso, abrió la unidad 312 con manos temblorosas. «Ya no quiero problemas», murmuró dando un rápido paso atrás. Karen sacó su linterna y su pistola e hizo una señal a los demás agentes para que la siguieran. Empujó la puerta con cautela y su rayo atravesó la oscuridad. La visión del interior le hizo revolverse el estómago. La unidad estaba llena de equipos de vigilancia, monitores que mostraban imágenes en directo de varios lugares, como el hospital, la obra en construcción y lo que parecía ser la casa de Sara. Una pizarra de corcho en la pared estaba cubierta de fotos de Sara, Leo e incluso de la propia Karen, tomadas desde lejos. La meticulosa planificación evidente en el montaje era escalofriante. «¿Qué demonios es esto?», murmuró uno de los agentes, escudriñando la habitación. Karen se acercó a los monitores y entrecerró los ojos al ver una imagen en directo del aparcamiento del hospital. La cámara enfocaba un todoterreno negro parado cerca de la entrada. «Central, aquí Mitchell», ladró Karen por la radio. «Hemos visto un todoterreno negro cerca del City General. Podrían ser nuestros sospechosos. Solicitamos intercepción inmediata». El perro ladró de repente, con el hocico pegado a una bolsa de lona que había en un rincón. Karen abrió la cremallera con cautela y descubrió fajos de billetes, pasaportes falsos y una pistola. Las implicaciones estaban claras. No se trataba de un grupo de matones cualquiera. Era una operación organizada, y Sara y Leo estaban atrapados en medio. Los pensamientos de Karen se vieron interrumpidos por la voz de pánico del director de las instalaciones. «¡Hay alguien aquí!», gritó señalando la entrada. Karen se giró justo a tiempo para ver al hombre de la obra, el que la había estado observando antes,
alejándose a toda velocidad de las instalaciones. ¡Alto! ¡Policía!, gritó y salió tras él. La persecución fue caótica, serpenteando entre las hileras de almacenes. El perro salió disparado hacia adelante y sus poderosas zancadas acortaron la distancia entre Karen y el sospechoso. Justo cuando el hombre llegaba a la valla, el perro se abalanzó sobre él, lo agarró de la manga y lo arrastró al suelo. Karen esposó al hombre rápidamente, con la respiración entrecortada. ¿Para quién trabaja?, le preguntó, pero el hombre permaneció en silencio, con expresión inexpresiva. Los agentes levantaron al hombre y lo condujeron a un coche patrulla. Karen se quedó allí un momento, con las manos en las caderas, intentando atar cabos. Fuera quien fuera el grupo, no solo iban tras Leo, sino que estaban orquestando algo mucho más grande. Karen regresó al hospital con el sospechoso capturado, con la mente llena de preguntas sin respuesta. Las imágenes de vigilancia en directo del almacén confirmaron lo que se temía. Este grupo había estado vigilando a Leo y Sara durante semanas, si no meses. ¿Pero por qué? ¿Qué querían de un niño y de su madre? Al entrar en el hospital, la tensión era palpable. Había agentes montando guardia en todas las entradas y el personal se movía en silencio. Sara estaba sentada junto a la cama de Leo, agarrando su mano con fuerza. Su rostro estaba pálido y sus ojos se desviaron hacia Karen en cuanto entró. ¿Los has cogido?, preguntó Sara con voz temblorosa. Karen asintió, acercando una silla a su lado. Atrapamos a uno de ellos. Estaba en un almacén lleno de pruebas, grabaciones en directo, dinero, armas. Te han estado vigilando a ti, tu casa e incluso el hospital. A Sara se le cortó la respiración. ¿Observándonos? ¿Durante cuánto tiempo? Karen vaciló. Aún no lo sabemos, pero está claro que llevan semanas planeando algo. El equipo que encontramos es sofisticado. No se trata de una operación de poca monta. Están organizados y son peligrosos. Leo, que había estado callado, miró a Karen con los ojos muy abiertos. ¿Volverán? Karen se agachó a su altura y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Leo, estamos haciendo todo lo posible para que tú y tu madre estéis a salvo. Te prometo que no dejaremos que os pase nada. El perro, que había estado sentado de forma protectora junto a la cama de Leo, soltó un gemido bajo y se acurrucó contra él. El gesto pareció calmar al chico, que rodeó al animal con sus brazos. Mientras tanto, el sospechoso estaba siendo interrogado en una habitación segura del piso de abajo. El agente Ramírez, un interrogador experimentado, se inclinó sobre la mesa con voz baja y pausada. Tienes una oportunidad para hablar. ¿Para quién trabaja y por qué tiene como objetivo a esta familia? El hombre se quedó mirando en silencio, sin mostrar ninguna emoción. Ramírez golpeó un archivo contra la mesa, una colección de fotos del almacén en las que aparecían Sara y Leo. Ya sabemos que los has estado siguiendo. Las pruebas hablan por sí solas. Habla ahora o esto se pondrá mucho peor para ti. Los labios del sospechoso se crisparon, pero permaneció en silencio. Ramírez suspiró, reclinándose en su silla. De acuerdo, quédese callado. Tenemos tus huellas dactilares, tu cara en la cámara y una montaña de pruebas que te relacionan con esta operación. Caerás por esto, hables o no. Arriba, el teléfono de Karen zumbó con un mensaje de Ramírez. El sospechoso no habla. Las pruebas apuntan a una red mayor. Necesito más tiempo. La mandíbula de Karen se tensó al leer el mensaje. Se volvió hacia Sara. Estamos encontrando obstáculos, pero llegaremos al fondo del asunto. Mientras tanto, quiero que os trasladen a Leo y a ti a un piso franco. Es demasiado peligroso que os quedéis aquí. Sara dudó mirando a su hijo. Leo acaba de salir de cirugía. Está demasiado débil para moverse ahora mismo. Karen asintió pensativa. Entonces le llevaremos el piso franco. Asignaré agentes para que se queden aquí contigo las 24 horas del día y aseguraremos toda esta planta. Va. Al caer la noche, el hospital se calmó, pero la inquietud de Karen aumentó. El perro, siempre alerta, se paseaba cerca de la puerta, gruñendo suavemente a cada ruido. Karen no podía evitar la sensación de que se les estaba acabando el tiempo. Fueran quienes fueran, no se detendrían hasta conseguir lo que querían. El teléfono de Karen volvió a sonar. Esta vez era una llamada de su capitán. Mitchell,
Tenemos información sobre el grupo con el que estás tratando. Forman parte de una red de contrabando conocida por utilizar a las familias como palanca para mover sus mercancías. Creemos que iban tras Sara por su difunto marido. Karen apretó con fuerza el teléfono. ¿Qué pasa con él? Estaba involucrado con ellos. Intentó salir, pero no dejan que la gente se vaya fácilmente. Cuando murió, probablemente cambiaron su enfoque hacia Sara, pensando que ella podría tener algo que ellos quieren. Karen terminó la llamada y se volvió hacia Sara. Sara, ¿mencionó alguna vez tu marido algo sobre contrabando? ¿Quizá algo que mantuviera oculto? El rostro de Sara palideció. Yo no lo sé. Me ocultaba muchas cosas, pero había una caja fuerte en nuestra antigua casa. Nunca me dejaba acercarme a ella. La mente de Karen se agitó. ¿Sabes si la caja fuerte sigue allí? Sara negó con la cabeza. Vendimos la casa después de su muerte, pero es posible. Karen se puso en pie, con la determinación endureciendo sus facciones. Tenemos que encontrar esa caja fuerte. Puede que contenga las respuestas que buscamos. Karen no perdió el tiempo. Envió un equipo a investigar la casa que Sara había vendido tras la muerte de su marido. Si la caja fuerte seguía allí, podría contener pruebas cruciales para entender por qué la red de contrabando tenía a Sara y a Leo en el punto de mira. Pero mientras se coordinaba con su equipo, surgieron nuevas complicaciones. En el hospital, la tensión iba en aumento. Los agentes destinados en la planta informaron de un aumento de la actividad sospechosa en las instalaciones. Se habían visto vehículos sin matrícula parados cerca de la entrada del hospital, y se había sorprendido a un hombre merodeando por el ala de urgencias, fingiendo estar enfermo. El instinto de Karen le decía que no era una coincidencia. «Estad atentos», ordenó Karen a su equipo. «Si están poniendo a prueba nuestras defensas, podrían estar planeando algo mayor». El perro, ahora una parte inseparable de la recuperación de Leo, parecía sentir el creciente peligro. Ladraba a las sombras del pasillo y permanecía pegado al lado de Leo, negándose a descansar. Sara, que intentaba mantenerse fuerte por su hijo, estaba cada vez más nerviosa. «Karen», dijo con la voz ligeramente temblorosa, «¿y si vienen a por nosotros aquí? El hospital no es una fortaleza». Karen le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «No dejaremos que eso ocurra. He redoblado la seguridad y vigilamos todas las entradas. Confía en mí, Leo, y tú estáis a salvo». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Karen no podía ignorar la persistente duda en el fondo de su mente. Este grupo había demostrado ser ingenioso y decidido. Si querían algo con todas sus fuerzas, no se detendrían hasta conseguirlo. Mientras tanto, el equipo de la antigua casa se había topado con un obstáculo. Los nuevos propietarios no cooperaban y se negaban a dejar entrar a los agentes sin una orden judicial. Karen había previsto esta posibilidad y ya estaba trabajando en la obtención de la documentación necesaria, pero cada minuto perdido parecía una eternidad. De vuelta a la comisaría, Ramírez continuó interrogando al sospechoso. Tras horas de silencio, una sola frase salió de los labios del hombre: «No sabe a lo que se enfrenta». Ramírez se inclinó hacia adelante, con expresión ilegible. «Ilumíneme». El sospechoso sonrió con satisfacción, pero no dijo nada más. Frustrado, Ramírez transmitió la críptica declaración a Karen, que ya estaba armando un rompecabezas mayor. Esa noche, Karen reunió a Sara y Leo en la habitación del hospital para hablar de lo que les esperaba. «Sara», empezó Karen, «creemos que este grupo está relacionado con el pasado de tu difunto marido. Todavía no tenemos todos los detalles, pero creemos que puede haber estado involucrado en algo de lo que intentó escapar». Sara parecía aturdida. «Nunca me lo dijo. Siempre decía que trabajaba hasta tarde por nosotros, por nuestro futuro». Karen asintió. Probablemente por eso lo mantuvo oculto, pero su decisión de abandonarlos lo convirtió en un objetivo. Y ahora te miran a ti como el siguiente eslabón. «¿Qué quieren?», preguntó Sara, con la voz entrecortada. «Todavía no estamos del todo seguros», admitió Karen. «Podría ser información, dinero o algo que tuviera tu marido, pero hasta que lo averigüemos, tenemos que manteneros a salvo a los dos». Mientras hablaban, Leo se sentó tranquilamente en la cama, acariciando el pelo del perro.
Miró a Karen con los ojos muy abiertos. «Esto es por mi padre». Karen se agachó a su lado y su expresión se suavizó. «Leo, a veces los adultos cometen errores, pero siempre quieren lo mejor para sus familias. Tu padre os quería mucho a ti y a tu madre». Leo asintió, aunque el miedo persistía en sus ojos. En mitad de la noche, sonaron las alarmas de seguridad del hospital. Karen se despertó sobresaltada de la silla en la que había estado dormitando. Cogió su arma y corrió hacia el pasillo, donde los agentes se apresuraban a asegurar la zona. «¿Qué está pasando?», preguntó Karen. Uno de los agentes señaló hacia el ala este. «Alguien ha intentado entrar en el muelle de carga. Han cortado la valla». El corazón de Karen latía con fuerza. «¿Han entrado?». «No, pero dejaron esto, Piris». El agente entregó a Karen un pequeño trozo de papel con un mensaje garabateado a toda prisa. «Sabemos dónde está el chico. Esto no ha terminado». Karen apretó los puños. Se estaban burlando de ella, poniendo a prueba su determinación. Inmediatamente llamó a Ramírez para ponerle al corriente de la situación. «Tenemos que movernos más rápido. Si son tan audaces como para acercarse tanto, no se detendrán aquí». La presión aumentó cuando el equipo de Karen obtuvo por fin la orden de registro de la vieja casa. Los agentes se movieron con rapidez, entrando en la propiedad con precisión. En el sótano, oculta tras una pared falsa, encontraron la caja fuerte. Estaba intacta, pero se desconocía su combinación. Karen, que seguía en el hospital, recibió la información por teléfono. «Llama a un cerrajero. Lo que haya en esa caja fuerte podría ser la clave para detener esto». Al terminar la llamada, se volvió hacia Sara. «Estamos cerca de las respuestas, pero necesito que te mantengas fuerte. Leo te necesita, y nosotros también». Sara asintió. Su determinación se endureció. «Haré lo que haga falta para proteger a mi hijo». A la mañana siguiente, la tensión en el hospital era palpable. El equipo de Karen trabajaba sin descanso para analizar la nota dejada por los intrusos, mientras los agentes patrullaban todos los pasillos. Sara estaba sentada junto a la cama de Leo, cogiéndole la mano con fuerza, y su cansancio se reflejaba en las ojeras. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Karen, el miedo a otro ataque pesaba mucho sobre ella. «No puedo quedarme aquí sentada, Karen», dijo Sara, con voz temblorosa pero resuelta. «Tiene que haber algo que pueda hacer para ayudar». Karen la miró con simpatía. «¿Sabes, Sara? Ya has pasado por mucho. Ahora mismo, lo mejor que puedes hacer es quedarte aquí y centrarte en Leo. Pero ¿qué pasa con la caja fuerte? ¿Y si hay algo ahí dentro que pueda explicar todo esto?». Sara presionó. «Necesito saber qué escondía mi marido». Karen vaciló, dividida entre querer proteger a Sara y reconocer su derecho a la verdad. «Estamos trabajando en ello. En cuanto abramos la caja fuerte, te prometo que sabrás lo que hay dentro». Mientras tanto, el vínculo de Leo con el perro, al que había llamado Sombra, seguía creciendo. Sombra se negaba a separarse de Leo, sintiendo la inquietud del chico. Leo le susurraba al perro mientras le acariciaba el pelaje, con una vocecita llena de curiosidad y preocupación. «¿Crees que papá ha hecho algo malo, Sombra?», preguntó Leo, sus ojos escudriñando la cara del perro como si pudiera responder. «No creo que quisiera hacer daño a nadie». Sombra soltó un suave quejido y apoyó la cabeza en el regazo de Leo. El silencioso intercambio no pasó desapercibido para Sara, que observaba a su hijo con una mezcla de angustia y determinación. Horas más tarde, Karen recibió una llamada de su equipo desde la antigua casa. «Tenemos la caja fuerte abierta», informó uno de los agentes. «No te vas a creer lo que hemos encontrado». Karen apretó con fuerza el teléfono. «¿Qué es?». «Hay un libro de contabilidad dentro. Es una relación detallada de pagos, contactos y transacciones relacionadas con una operación internacional de contrabando». Tu corazonada era cierta. El marido de Sara estaba implicado, pero parece que intentó echarse atrás. Es probable que por eso lo mataran. La mente de Karen se agitó mientras procesaba la información. Era un gran avance, pero también planteaba más preguntas. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Y hasta dónde llegarían para silenciar a cualquiera que supiera de la operación? «Lleva el libro de contabilidad a comisaría inmediatamente», ordenó Karen. «Tendremos que cotejarlo con la información de que disponemos». De vuelta al hospital,
Karen se sentó con Sara para darle la noticia. Sara, hemos abierto la caja fuerte. Dentro hemos encontrado pruebas que relacionan a tu marido con una red internacional de contrabando. Parece que intentó abandonar la operación, pero no le dejaron irse en silencio. El rostro de Sara palideció y se agarró a los reposabrazos de su silla. Nunca me lo dijo. Pensé que trabajaba hasta tarde para mantenernos. Karen asintió. Eso es probablemente lo que él quería que creyeras. Está claro que Leo y tú le importabais mucho. Pero su decisión de abandonar la operación os puso a los dos en peligro. A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas mientras intentaba reconciliar al hombre que amaba con los secretos que había guardado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó con voz temblorosa. Estamos utilizando la información del libro de contabilidad para identificar y localizar a todos los implicados en la operación, explicó Karen. Pero también significa que las personas que te persiguen son más peligrosas de lo que pensábamos en un principio. No pararán hasta que hayan atado todos los cabos sueltos. El peso de las palabras de Karen flotaba en el aire. Sara miró a Leo, que jugaba tranquilamente con Sombra en la cama del hospital. «Solo quiero que mi hijo esté a salvo», dijo, con la voz llena de determinación. «Cueste lo que cueste, lo haré». Karen puso una mano tranquilizadora en el hombro de Sara. «No estás sola en esto. Os protegeremos a ti y a Leo, te lo prometo». Aquella noche, mientras el hospital se calmaba, Sara se debatía entre una mezcla de emociones: miedo, traición y la firme decisión de proteger a su hijo. Llamó a Karen a la habitación para hablar en privado. «Necesito saber», empezó Sara, con voz firme a pesar de su agitación interior. «Si me pasa algo, ¿qué le ocurrirá a Leo?». La expresión de Karen se suavizó. «Sara, no te va a pasar nada. Estamos haciendo todo lo posible para manteneros a salvo a los dos». «Pero si le pasa», insistió Sara, «necesito saber que estará bien». Karen dudó antes de contestar. «Si llega el caso, Leo se quedará con alguien que pueda cuidar de él, alguien en quien confíes». Sara asintió, aunque la idea claramente le dolía. «Entonces quiero que me prometas algo. Prométeme que te asegurarás de que sepa cuánto lo quiero, pase lo que pase». A Karen se le hizo un nudo en la garganta, pero asintió. «Tienes mi palabra». La conversación dejó a Karen con una renovada sensación de urgencia. Sabía que iban contrarreloj y que cada decisión que tomaba tenía un peso enorme. Mientras volvía a su puesto fuera de la habitación de Sara y Leo, se prometió en silencio que llegaría hasta el final. La calma del hospital se rompió justo antes del amanecer. Una furgoneta sin matrícula entró en el aparcamiento de visitantes y el equipo de vigilancia la señaló inmediatamente. Las ventanillas estaban muy tintadas y el conductor se quedó mirando la entrada. Karen fue alertada en unos instantes y revisó rápidamente las imágenes de seguridad. «Nos están sondeando otra vez», murmuró Karen en voz baja, «pero cada vez son más audaces». Ordenó a los agentes que se acercaran discretamente a la furgoneta, pero cuando se aproximaban, el vehículo arrancó a toda velocidad, con los neumáticos chirriando contra el pavimento. El momento era demasiado sospechoso para descartarlo. En el hospital, Sara se despertó y se encontró a Sombra gruñendo suavemente en la puerta. Leo seguía dormido, agarrado a la piel del perro como a un salvavidas. Karen entró en la habitación instantes después, con el rostro tenso por la preocupación. «¿Qué ocurre?», preguntó Sara inmediatamente, con la voz apenas por encima de un susurro. Karen vaciló. «Hemos visto un vehículo sospechoso fuera. Se marcharon antes de que pudiéramos atacar, pero está claro que están poniendo a prueba nuestras defensas». Sara se llevó la mano a la boca. «Vienen a por nosotros, ¿verdad?». Karen asintió. «Es una posibilidad. Por eso os traslado a ti y a Leo a un lugar más seguro». «¿A dónde?», preguntó Sara, con la voz teñida de pánico. Karen miró a Leo. «Hay un piso franco no muy lejos de aquí. Es seguro y está bajo vigilancia constante. Nos trasladaremos al amanecer». La decisión de trasladarse no estaba exenta de riesgos. Karen sabía que trasladar a Sara y Leo los haría vulnerables, pero quedarse en el hospital ya no era una opción. Ordenó a su equipo que se preparara para el traslado y preparó un vehículo señuelo para distraer a cualquier posible perseguidor.
Mientras se preparaban para salir, Karen vio que Sara llevaba una pequeña bolsa. Entre los objetos había fotos de su difunto marido, un medallón que Leo le había hecho y un diario. «Esto es todo lo que me queda de él», dijo Sara en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Karen no respondió de inmediato, sino que puso una mano en el hombro de Sara. «Ya lo superaremos. Leo y tú tendréis un futuro seguro y libre de todo esto». El convoy partió justo cuando salía el sol, bañando las calles con un resplandor dorado. El equipo de Karen ejecutó el plan con precisión. El vehículo señuelo partió en primer lugar, seguido del vehículo principal en el que viajaban Sara, Leo, Sombra y la propia Karen. 2 coches sin matrícula les seguían para asegurarse de que nadie les seguía. Al principio, el viaje transcurrió sin incidentes. Leo iba sentado en el asiento trasero con Sombra, que mantenía la cabeza en el regazo del chico. Sara miraba nerviosa por la ventanilla y se retorcía las manos en el regazo. «¿Ya casi llegamos?», le preguntó a Karen. Karen asintió. Otros 15 minutos, pero al girar en un tramo tranquilo de la carretera, el teléfono de Karen zumbó con una llamada urgente de uno de los coches que la seguían. «Nos siguen», informó el agente. «Un todoterreno negro con los cristales muy tintados. Mantienen la distancia, pero son ellos». A Karen se le encogió el corazón. «Quédate cerca. Si hacen un movimiento, nos encargaremos». La tensión en el coche era palpable. Karen se apresuró a dar órdenes al conductor para que se desviaran y se dirigieran a un refugio de seguridad. El convoy ajustó el rumbo, pero el todoterreno negro seguía cada curva. De repente, el todoterreno aceleró y se puso a la cola del convoy. Sin previo aviso, el todoterreno dio un volantazo, embistió al coche que le seguía y le obligó a salirse de la carretera. El agente que iba en el coche pidió refuerzos por radio, pero la línea se cortó antes de que pudieran comunicar su situación. «Se están intensificando», murmuró Karen, con la mente acelerada. «Aguantad todos». El conductor del vehículo que iba en cabeza pisó el acelerador, pero el todoterreno siguió pisándoles los talones. Karen cogió su radio y pidió apoyo aéreo inmediato y unidades adicionales. «Soy la detective Karen Matthews. Nos están atacando. Solicitamos refuerzos urgentes en la ruta 47 cerca de Pine Creek». Leo se aferró con fuerza a Sombra, con los ojos muy abiertos, llenos de miedo. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa. «No pasa nada, cariño», dijo Sara, tratando de mantener la voz firme. «Karen nos mantendrá a salvo». Karen les devolvió la mirada. «Agachaos y aguantad. Vamos a salir de esta». El todoterreno se detuvo de nuevo junto al convoy y bajó las ventanillas lo suficiente como para dejar ver unas figuras enmascaradas. Uno de ellos apuntó con un arma al vehículo de cabeza, pero antes de que pudieran actuar, el conductor de Karen hizo un giro brusco, cortando por una estrecha calle lateral. La maniobra despistó momentáneamente al todoterreno, pero Karen sabía que no les daría mucho tiempo. Rápidamente ajustó su ruta, dirigiéndose a una zona pública donde pudieran pasar desapercibidos y reagruparse. Cuando se acercaban a un centro comercial abarrotado de gente, llegaron los refuerzos de Karen. 2 coches patrulla salieron a toda velocidad de una calle lateral con las sirenas a todo volumen. Al ver a las fuerzas del orden, el todoterreno vaciló. Los enmascarados intercambiaron miradas antes de girar bruscamente por otra calle y desaparecer en la distancia. Karen exhaló profundamente, con los nudillos blancos de tanto agarrar el pomo de la puerta. «Ha estado demasiado cerca», murmuró. Llegaron al piso franco sin más incidentes, pero el susto dejó a todos conmocionados. Karen informó inmediatamente a su equipo y les ordenó que reforzaran la seguridad y vigilaran los alrededores. Sara se sentó en el sofá, abrazando a Leo mientras Sombra se acurrucaba protectoramente a sus pies. «Mamá», dijo Leo en voz baja, «¿por qué la gente mala quiere hacernos daño?». Sara le besó la coronilla, con lágrimas en los ojos. «No lo sé, cariño, pero te prometo que estaremos bien». Karen, que miraba desde la puerta, sintió una oleada de determinación. Sabía que esto no había terminado, pero estaba más decidida que nunca a llevar a la red de contrabando ante la justicia y garantizar la seguridad de Sara y Leo. El refugio era una modesta cabaña situada en una zona boscosa, rodeada de densos árboles que actuaban como barreras naturales.
En el interior, el espacio era mínimo pero funcional. 2 dormitorios, una pequeña cocina y una sala de estar central equipada con una chimenea. Los agentes hacían guardia en el exterior, patrullando el perímetro por turnos, mientras un equipo de vigilancia controlaba la zona desde un punto oculto. Sara y Leo se sentaron juntos en el desgastado sofá, con Sombra descansando a sus pies. Las orejas del perro se movían de vez en cuando, como si él también estuviera en alerta máxima. Karen entró en la habitación con una taza de café humeante y se la entregó a Sara. «Sé que no es mucho, pero te ayudará a entrar en calor», dijo Karen con una leve sonrisa. «¿Cómo lo llevas?» Sara aceptó el café con manos temblorosas. «Tengo miedo», admitió con la voz apenas por encima de un susurro. «Por Leo, por mí misma, incluso por ti. Esa gente no se detendrá, ¿verdad?» Karen se agachó a su lado y miró a Sara a los ojos. «Son implacables, sí, pero no vamos a dejar que ganen. Tenemos una pista sobre las operaciones de la banda gracias al libro de contabilidad. Y cada paso que damos nos acerca más a acabar con ellos para siempre». Esa misma noche, Karen se sentó en la mesita del comedor y estudió detenidamente el libro de contabilidad que habían recuperado. Cada página estaba llena de entradas codificadas, alias y símbolos crípticos. Estaba claro que el difunto marido de Sara había estado profundamente involucrado en la operación de contrabando antes de intentar liberarse. Un nombre se repetía una y otra vez: el corredor. Karen golpeó la página con el bolígrafo. «¿Quién es el corredor?», murmuró medio para sí misma. Un agente que estaba cerca se acercó. «Hemos visto ese alias antes. Está vinculado a varios casos de contrabando de alto nivel a través de las fronteras estatales. Siempre opera en la sombra. Nunca participa directamente en las transacciones. Es como un titiritero». Karen asintió pensativa. «Si podemos encontrarle, podemos desmantelar toda esta red, pero tenemos que actuar con rapidez antes de que se reagrupen». En la habitación contigua, Sara estaba arropando a Leo en una de las estrechas camas. El niño se aferraba a ella, con su pequeño rostro marcado por la preocupación. «Mamá, ¿vamos a quedarnos aquí para siempre?», preguntó con voz temblorosa. «No, cariño», respondió Sara, alisándole el pelo. «Esto es solo hasta que Karen y su equipo se aseguren de que es seguro que volvamos a casa». «Pero, ¿y si vienen aquí?», presionó Leo, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¿Y si te hacen daño a ti o a Sombra?». El corazón de Sara se rompió ante la pregunta, pero se obligó a mantener la calma. «No nos encontrarán, Leo. Karen es muy lista y hay mucha gente protegiéndonos». Sombra, como si percibiera la tensión, acarició con el hocico la mano de Leo, ganándose una pequeña sonrisa del chico. «Sombra también nos protegerá, ¿verdad?», preguntó Leo, suavizando la voz. Sombra soltó un ladrido tranquilo, moviendo la cola. Por un momento, el peso del miedo desapareció, sustituido por un destello de esperanza. Al caer la noche, Karen reunió a su equipo para una reunión informativa en la estrecha cocina del piso franco. «Hemos identificado posibles ubicaciones relacionadas con el corredor», comenzó, señalando un mapa extendido sobre la mesa. «Nuestra mejor pista es un almacén en el distrito industrial. Está fuertemente protegido, pero si conseguimos entrar, puede que encontremos la información que necesitamos para seguirle la pista». Uno de los agentes, un hombre fornido llamado Jensen, levantó una mano. «Y Sara y Leo, si nos movemos en el almacén, podrían tomar represalias». Karen asintió. «Por eso vamos a dejar aquí un equipo completo. Nadie entra ni sale sin autorización». Jensen dudó. «¿Y si la pista es una trampa?». «Es un riesgo que tenemos que correr», dijo Karen con firmeza. «Pero si no actuamos, Sara y Leo nunca estarán a salvo». A la mañana siguiente, Karen se preparó para salir al asalto del almacén. Antes de partir, apartó a Sara. «Necesito que te mantengas fuerte», le dijo con un tono a la vez serio y reconfortante. «Vamos a encontrar a el corredor y a poner fin a esto». Sara asintió aunque sus ojos delataban su miedo. «Ten cuidado, Karen. Ya has hecho mucho por nosotros». Karen sonrió débilmente. «Es mi trabajo y no me rendiré hasta que esto termine». Cuando Karen y su equipo se marcharon,
El piso franco quedó en un silencio incómodo. Sara intentó distraerse ordenando y jugando con Leo, pero la tensión era palpable. Cada susurro de las hojas en el exterior le aceleraba el corazón y los gruñidos ocasionales de Sombra no hacían más que aumentar su ansiedad. A aquella tarde, un agente apostado fuera llamó a la puerta. «Señora, tenemos movimiento en el bosque», dijo en voz baja. Sara se quedó paralizada. «¿Qué tipo de movimiento?» «No está claro. Podrían ser animales, pero no nos arriesgaremos. Quédate dentro y mantén las puertas cerradas». Sara asintió, tirando de Leo cerca. «Vamos, cariño, vamos a sentarnos en el salón». «Pero mamá», empezó Leo, pero Sara le cortó. «No discutas, Leo. Quédate conmigo». Sombra los siguió con la postura tensa y las orejas aguzadas. Sara cerró la puerta y miró por la ventana, con el estómago revuelto por el miedo. El bosque parecía tranquilo, pero no podía evitar la sensación de que los estaban observando. De vuelta al almacén, el equipo de Karen irrumpió en la entrada con las armas desenfundadas. El interior estaba poco iluminado y en un silencio inquietante, con hileras de cajas apiladas contra las paredes. A medida que se adentraban, encontraron una pequeña oficina. Dentro había un ordenador que aún funcionaba y una pila de documentos sobre la mesa. «Bingo», susurró Karen, indicando a un técnico que empezara a descargar los archivos. Pero cuando los archivos empezaron a transferirse, sonó de repente una alarma y se encendieron las luces del almacén. Una voz sonó por un altavoz oculto. «Detective Matthews, es usted muy persistente». El corazón de Karen se hundió al reconocer la voz. El corredor. El eco de la voz de El corredor llenó el almacén, cada palabra goteando burla. Karen hizo un gesto a su equipo para que se pusiera en posición defensiva, con el pulso acelerado mientras escudriñaba la sala en busca de cámaras o altavoces ocultos. «¿Es usted audaz, Detective Matthews?», continuó la voz, cambiando su tono a algo más siniestro. «Pero debería haberse mantenido al margen. Ahora me has forzado». Karen cogió su radio. «Asegura las salidas. Nadie sale de este edificio sin mis órdenes». El equipo entró en acción, dividiéndose en parejas para cubrir todas las posibles rutas de escape. Mientras tanto, el especialista en tecnología trabajaba frenéticamente para terminar la transferencia de archivos desde el ordenador. En el piso franco, Sara estaba sentada en el sofá abrazada a Leo, mientras Sombra ladraba a la puerta. El agente que custodiaba la entrada parecía nervioso, con la mano apoyada en la funda de su arma. «Sin duda hay movimiento ahí fuera», dijo, con voz baja pero firme. «Voy a pedir refuerzos». Sara asintió con el corazón acelerado. «¿Crees que nos han encontrado?» «No lo sé», respondió el oficial, «pero no vamos a correr ningún riesgo». Mientras pedía refuerzos por radio, Sara oyó un leve susurro fuera de la ventana. Instintivamente acercó a Leo y le susurró: «No hagas ruido, cariño». Los ladridos de Sombra se hicieron más fuertes y Sara notó que el perro se ponía nervioso. Se colocó de forma protectora frente a ellos, gruñendo bajo y profundo. Fuera lo que fuera, no era un animal callejero. En el almacén, el equipo de Karen se encontró en una tensa situación. El corredor seguía burlándose de ellos a través de los altavoces. «Creéis que habéis ganado, ¿verdad? Pero solo sois peones en un juego mucho más grande de lo que creéis». Karen apretó la mandíbula. «Déjate de teatro. Tenemos sus archivos, se acabó». Una risita resonó en el espacio. «Detective, no ha hecho más que empezar a desenredar la telaraña. ¿De verdad creías que no tendría imprevistos?» Antes de que Karen pudiera responder, las luces del techo parpadearon y se apagaron, sumiendo el almacén en la oscuridad. Su equipo activó las linternas y los haces cortaron la opresiva penumbra. «Manteneos alerta», ordenó Karen, con voz firme a pesar de la creciente tensión. «Están intentando desorientarnos». De repente, un fuerte estruendo resonó en el almacén al volcarse una pila de cajas y esparcirse los escombros por el suelo. Karen dirigió su linterna hacia el ruido, pero no vio nada. Su instinto le decía que los estaban persiguiendo. Mientras tanto, en el piso franco, la tensión llegaba a un punto de ebullición. Un fuerte golpe contra la puerta principal hizo saltar a Sara. El agente fue a investigar con el arma desenfundada. «No te acerques», le ordenó a Sara,
con voz tensa y concentrada. El ruido se hizo más fuerte y con un chasquido ensordecedor, la puerta se abrió de golpe. 3 figuras enmascaradas irrumpieron, con movimientos rápidos y calculados. Sombra se abalanzó sobre el intruso más cercano, enseñando los dientes, pero el hombre lo apartó de un empujón con una brutal patada. «¡Mamá!», gritó Leo, agarrándose al brazo de Sara. El agente hizo un disparo de advertencia, gritando: «¡Soltad las armas y al suelo!». Uno de los intrusos abordó al agente y se produjo un forcejeo. Sara agarró a Leo y se agachó detrás del sofá, con el corazón latiéndole con fuerza. Sombra se recuperó rápidamente, saltando sobre otro intruso y tirándolo al suelo. De vuelta al almacén, el equipo de Karen se enfrentó a una emboscada similar. Unas figuras sombrías emergieron de la oscuridad con movimientos precisos y coordinados. Karen disparó su arma y el sonido resonó en el vasto espacio. Su equipo se enfrentó a los atacantes, desatándose un caótico combate cuerpo a cuerpo entre los montones de cajas. «¡Mantened la línea!», gritó Karen, moviéndose para cubrir al especialista técnico que seguía trabajando en la transferencia de archivos. «¿Cuánto falta?». «2 minutos», respondió el especialista con la voz tensa. Karen se puso en posición defensiva y disparó a un atacante que se acercaba. «No tenemos 2 minutos», murmuró en voz baja. En el piso franco, la lucha se intensificó. El agente consiguió reducir a uno de los intrusos, pero los demás siguieron avanzando. Sara, temblando de miedo, vio su teléfono móvil en la mesita. Haciendo acopio de todo su valor, se lanzó a por él y marcó el número de Karen con manos temblorosas. La llamada entró justo cuando otro intruso la agarró del brazo. «Karen, ayúdanos», gritó Sara al teléfono antes de que le arrancaran el aparato de la mano. Karen oyó el grito de ayuda de Sara por encima del caos del almacén. Se le heló la sangre. «¿Sara?», gritó por la radio, pero la línea se había cortado. «¡Maldita sea!», ladró Karen volviéndose hacia el técnico. «Aborta la transferencia. Nos vamos, ahora». El especialista vaciló, pero obedeció, apagó el ordenador y aseguró la unidad. Karen indicó a su equipo que se retirara, disparando una última ráfaga a sus atacantes para cubrir su salida. En el piso franco, Sombra luchó valientemente, con sus gruñidos y ladridos resonando en el pequeño espacio. Consiguió obligar a un intruso a salir por la puerta, pero otro agarró a Leo y lo arrastró hacia la salida. «¡No!», gritó Sara, lanzándose tras ellos. Agarró una pesada lámpara de una mesa auxiliar y la blandió con todas sus fuerzas, golpeando al intruso y obligándole a soltar a Leo. El sonido de las sirenas que se acercaban finalmente se abrió paso en medio del caos. Los intrusos restantes retrocedieron y desaparecieron en el bosque mientras llegaban los refuerzos. Karen y su equipo llegaron instantes después y el piso franco se llenó de agentes. Karen se apresuró a entrar, con el corazón latiéndole fuerte mientras gritaba: «¡Sara! ¡Leo! ¡Estamos aquí!». La voz de Sara llegó desde el salón, temblorosa pero viva. Abrazaba a Leo con fuerza, con la cara llena de lágrimas. Sombra se acercó cojeando a Karen, moviendo la cola débilmente. Karen se arrodilló para acariciarlo con un alivio palpable. «Buen chico», susurró. Las secuelas del ataque al piso franco dejaron el aire cargado de tensión. Los agentes se agolpaban en el lugar, asegurando la zona y recogiendo pruebas. Karen estaba en la sala de estar, mirando a Sara, Leo y Sombra, cuya cojera estaba siendo atendida por un agente. «¿Estás bien?», preguntó Karen a Sara, en voz baja pero urgente. Sara asintió temblorosa. Salieron de la nada. Si no fuera por Sombra, se le quebró la voz y acercó a Leo. Karen se arrodilló a la altura de Leo y su expresión se suavizó. «Has sido muy valiente, Leo. Estoy orgullosa de ti». El niño se aferró a su madre. Su pequeño cuerpo temblaba. Tenía mucho miedo. Susurró. Karen le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Ahora estás a salvo, te lo prometo». Mientras tanto, los agentes trajeron a uno de los intrusos sometidos para interrogarlo. Karen salió para enfrentarse a él, con el corazón ardiendo por la necesidad de respuestas. «¿Quién te ha enviado?», preguntó con la voz entrecortada por el ruido de la escena. «¿Fue el corredor?». El hombre, ensangrentado y desafiante, sonrió. «¿Cree que ha ganado, detective?». «Solo ha conseguido convertirse en un objetivo mayor».
La mandíbula de Karen se tensó. «Me lo contará todo o pasará el resto de su vida en una celda». El hombre se inclinó más hacia ella, su voz grave y escalofriante. «No tienes ni idea de a lo que te enfrentas. Esto te supera». Karen volvió a entrar furiosa, con la frustración a flor de piel. Hizo a un lado a su técnico, que había llegado del almacén con la unidad robada. «¿Tenemos algo de los archivos?», preguntó con urgencia. El especialista asintió con expresión sombría. «Hemos descubierto algunos detalles sobre las operaciones del corredor. Son muchos. Cuentas, contactos, incluso ubicaciones. ¿Pero qué?», insistió Karen. «Los archivos están encriptados. Llevará tiempo descifrarlo todo». Karen suspiró, pasándose una mano por el pelo. El tiempo era un lujo que no tenían. De vuelta al interior, Sara se acercó a Karen con el rostro pálido pero decidido. «¿Cuál es nuestro siguiente paso?», preguntó. Karen vaciló, consciente del peligro de involucrar más a Sara. «Hay que trasladaros a Leo y a ti. Aquí no es seguro». Sara negó con la cabeza. «Ya no vamos a huir otra vez. Esto se acaba ahora». Karen admiraba la determinación de Sara, pero no podía ignorar los riesgos. «No puedo permitir que os pase nada a ti o a Leo. Sois mi prioridad». Sara se acercó más, con voz firme. «¿Y qué pasa con el corredor?». «Seguirá viniendo. Por nosotros, por otros. Esto tiene que acabar». Karen suspiró, dividida entre su deber de proteger y la necesidad de contraatacar. Finalmente, asintió. «De acuerdo, pero lo haremos a mi manera». El equipo se reunió en la comisaría para trazar una estrategia. Los archivos descifrados revelaron una posible pista. Un almacén a las afueras de la ciudad, señalado como punto de encuentro de los socios del corredor. Karen estudió el mapa, con la mente acelerada. Si llegamos a este lugar, podríamos encontrar pruebas suficientes para desmantelar su operación. La sala se quedó en silencio mientras el peso del plan se asentaba sobre ellos. Sara tomó la palabra, con voz firme. «Haremos lo que sea necesario». Karen la miró apreciando su valentía. «Esto es peligroso. ¿Estás segura?». Sara asintió. «Por Leo, por todos los demás que podrían estar en peligro». La operación se fijó para esa noche. Karen informó a su equipo, haciendo hincapié en la importancia de la precisión y el sigilo. «Esta es nuestra oportunidad de acabar con él», dijo con voz resuelta. «Hagamos que valga la pena». Mientras se preparaban, Karen apartó a Sara. «Quédate cerca de mí, pase lo que pase. ¿Lo entiendes?». Sara asintió, con el rostro decidido. El convoy de vehículos avanzaba en la oscuridad, con la tensión palpable. Cuando llegaron al almacén, el equipo se distribuyó asegurando el perímetro. Karen condujo al grupo al interior, con el arma desenfundada. El interior estaba poco iluminado, y el aire desprendía un aroma a aceite y hormigón húmedo. Había cajas apiladas de forma desordenada y se oían débiles voces en el interior. Karen pidió silencio e indicó a su equipo que avanzara. A medida que se acercaban, las voces se hacían más claras. Karen reconoció una de inmediato. El corredor. Se asomó a una pila de cajas y lo vio rodeado de guardias armados. Era alto, con una presencia imponente, y sus fríos ojos escrutaban la habitación. El corazón de Karen latía con fuerza. Este era su momento. Hizo una señal a su equipo y entraron en acción. Las granadas desorientaron a los guardias. El caos se apoderó del equipo, que derribó a los guardias con eficacia. El agente, sin embargo, mantuvo la calma. «Impresionante, detective», dijo, su voz cortando a través de la conmoción, «pero llega demasiado tarde». Karen avanzó, con su arma apuntándole. «Las manos donde pueda verlas». El corredor sonrió satisfecho y levantó las manos lentamente. «¿De verdad crees que esto acaba conmigo?». «Siempre hay alguien más». El agarre de Karen se tensó. «Eso ya lo veremos». Mientras los agentes aseguraban al corredor, Karen vio un maletín sobre la mesa. Lo abrió y encontró más archivos encriptados, cada uno de ellos una clave potencial para desentrañar la red. «Ya está», dijo, con la voz llena de esperanza. «Lo tenemos». De vuelta a la comisaría, el corredor fue puesto bajo custodia y los archivos fueron entregados al equipo técnico. Karen se volvió hacia Sara, que estaba sentada junto a Leo, con el cansancio y el alivio evidentes en el rostro. «Se acabó», dijo Karen en voz baja.
Estás a salvo. Sara sonrió débilmente con lágrimas en los ojos. Gracias, Karen, por todo. Karen asintió, con el corazón hinchado por una mezcla de orgullo y alivio. Hoy has sido la verdadera heroína. La detención del agente de bolsa le pareció una victoria, pero Karen no podía deshacerse del malestar que sentía en el pecho. Sentada en su escritorio, revisó los archivos recuperados del maletín. Cada documento parecía conectarse a otra capa de su red, una extensa red que llegaba mucho más lejos de lo que habían previsto. Su especialista en tecnología se acercó con una tableta en la mano. «Detective, querrá ver esto», dijo con tono urgente. Karen se inclinó hacia adelante y miró la pantalla. «¿Qué estoy viendo?» «Los archivos encriptados que hemos descifrado incluyen planes detallados para más operaciones, rutas de contrabando, transacciones financieras y algo llamado protocolo de reclamación. Parece que se anticipó a ser atrapado». A Karen se le aceleró el pulso. ¿Protocolo de reclamación? ¿Qué significa? El técnico dudó. Es vago, pero por lo que hemos averiguado, implica atacar a cualquiera relacionado con esta investigación. Testigos, informantes, incluso las fuerzas del orden. A Karen se le revolvió el estómago. Inmediatamente pensó en Sara y Leo. Mientras tanto, en el piso franco, Sara estaba sentada junto a Leo, que dormía en el sofá, y su pequeña mano aferraba el pelo de Sombra. El perro se había negado a apartarse de su lado, con su leal mirada fija en la puerta. Sara miraba por la ventana y su mente repasaba los acontecimientos de los últimos días. El alivio de la detención del corredor fue efímero, sustituido por el temor persistente de lo que pudiera ocurrir a continuación. El zumbido de su teléfono rompió el silencio. Era Karen. «Sara», dijo Karen, con voz firme pero urgente, «hemos descubierto algo. La red del corredor podría tomar represalias. Necesito que te quedes donde estás y cierres las puertas. Voy a enviar agentes a reforzar el piso franco». Sara apretó con fuerza el teléfono. «¿Represalias? ¿Qué quieres decir?» «Hay un plan en marcha». «Voy para allá», dijo Karen antes de que la línea se cortara. Karen corrió por la ciudad, con la sirena de su coche sin matrícula atravesando la noche. Su mente era un torbellino de pensamientos. Los archivos encriptados, las escalofriantes palabras del corredor y la posibilidad de que esto no hubiera terminado. Llamó a los agentes apostados cerca del piso franco, pero no contestaron. Cuando llegó, la escena estaba inquietantemente silenciosa. La luz del porche parpadeaba, proyectando largas sombras sobre el patio. Karen desenfundó su arma y se acercó con cautela. Llamó a la puerta con el corazón palpitante. «Sara, soy Karen». La puerta se abrió con un chirrido, y Sara estaba allí con el rostro pálido pero decidido. «Gracias a Dios que estás aquí». Karen entró y examinó la habitación. «¿Dónde está Leo?» «Arriba con Sombra. Está asustado». Karen asintió, sus instintos en alerta máxima. «Tenemos que irnos». Ahora, mientras recogían sus cosas, Sombra empezó a ladrar furiosamente. Karen se volvió hacia la escalera, con el arma en alto. Los ladridos del perro fueron seguidos de un fuerte estruendo cuando la puerta trasera se abrió de golpe. Entraron varias figuras enmascaradas, con movimientos rápidos y coordinados. «¡Al suelo!», gritó Karen, colocándose entre los intrusos y Sara. Se inició un tiroteo y el sonido de los disparos resonó en toda la casa. Sombra se abalanzó sobre uno de los intrusos y le clavó los dientes en el brazo. Sara agarró a Leo y lo protegió detrás del sofá, con el cuerpo temblando de miedo. Karen se movía con precisión, derribando a un intruso tras otro. Su concentración era inquebrantable, impulsada por la necesidad de proteger a Sara y a Leo. Pero los atacantes eran implacables y su número abrumador. En medio del caos, uno de los intrusos agarró a Sara y la arrastró hacia la puerta. Leo gritó y se le saltaron las lágrimas mientras se aferraba a Sombra. «¡Mamá!», gritó, su voz perforando el aire. Karen actuó sin vacilar, disparando un tiro preciso que incapacitó al hombre. Sara retrocedió tambaleándose, cayendo en brazos de Karen. «No dejaremos que te lleven», dijo Karen con firmeza. Los atacantes restantes retrocedieron, dándose cuenta de que estaban en desventaja,
El sonido de las sirenas que se acercaban señaló refuerzos y los intrusos huyeron en la noche. Cuando la casa quedó en silencio, Karen bajó el arma y respiró entrecortadamente. Los agentes inundaron el lugar, asegurando la zona y atendiendo a los heridos. Sombra, a pesar de sus heridas, montaba guardia junto a Leo, con una lealtad inquebrantable. Karen se arrodilló frente a Sara y Leo con voz suave. ¿Estás bien? Sara asintió con lágrimas cayendo por su rostro. Nos has salvado. ¿Otra vez? Karen le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Esto no ha terminado, pero seguiremos luchando. No estás sola. Más tarde, en la comisaría, Karen vio cómo Sara y Leo eran escoltados a un nuevo piso franco, esta vez de máxima seguridad. No podía quitarse de encima el peso de lo que había ocurrido, la certeza de que el alcance del corredor seguía siendo enorme. Su técnico se acercó con otro archivo desencriptado. Detective, hay más. Hemos identificado a los principales actores de la red del corredor. Si actuamos rápido, podemos acabar con ellos. La mandíbula de Karen se tensó. Entonces acabemos con esto. Karen estaba de pie en la sala de operaciones, con la tenue luz de los monitores proyectando sombras sobre su rostro decidido. Mapas y fotos de la red del corredor cubrían las paredes, con líneas rojas que unían nombres, lugares y operaciones. El reciente ataque contra Sara y Leo había encendido un fuego en su interior. No se trataba solo de una misión, era algo personal. Su especialista en tecnología se acercó con una tableta en la mano. Detective, hemos localizado el centro neurálgico de las operaciones del corredor. Es un complejo en las afueras. Lo ha estado utilizando para orquestar su red y ocultar datos confidenciales. Karen estudió el mapa. ¿Es muy seguro? Extremadamente, admitió. Pero tenemos una ventaja. No saben que venimos. Si nos movemos rápido, podemos pillarles desprevenidos. Karen asintió. Su determinación se endureció. Prepara al equipo. Esto termina esta noche. Mientras el equipo táctico se reunía, Karen les informó. Este complejo es el corazón de la operación del corredor. Dentro, encontraremos los servidores que contienen sus registros financieros, listas de clientes y pruebas de sus crímenes. Pero no se equivoquen, esto será peligroso. Sabe que nos estamos acercando. La sala se quedó en silencio al asimilar el peso de sus palabras. Finalmente, uno de los agentes tomó la palabra. Le cubrimos las espaldas, detective. Karen esbozó una sonrisa tensa. Gracias. Derribémosle. Al amparo de la oscuridad, el convoy de vehículos se dirigió hacia el complejo. La tensión era palpable mientras el equipo se preparaba para la incursión. La mente de Karen se aceleró. Sus pensamientos se llenaron de Sara y Leo. Era su oportunidad de garantizar su seguridad y desmantelar la red que los había aterrorizado. El complejo se hizo visible, con sus altas vallas cubiertas de alambre de espino. Las cámaras de seguridad salpicaban el perímetro y guardias armados patrullaban el recinto. Karen hizo una señal al equipo para que se detuviera. Nos movemos en 3 equipos, instruyó. El equipo Alfa abrirá una brecha en la puerta principal. El equipo Bravo asegura el perímetro. El equipo Charlie viene conmigo a los servidores. Con un asentimiento colectivo, el equipo se puso en posición. La operación comenzó con una explosión ensordecedora cuando el equipo Alfa entró por la puerta principal. Se desató el caos y los guardias se apresuraron a responder. Karen guió al equipo Charlie por una entrada lateral, con el arma desenfundada. Los pasillos estaban poco iluminados y el aire estaba cargado de tensión. «Concéntrense», instó Karen, con voz baja pero firme. «Vamos a por esos servidores». El sonido de los disparos resonó por todo el recinto, mientras los equipos se enfrentaban a los guardias. El grupo de Karen avanzaba metódicamente, eliminando las amenazas con precisión. Llegaron a la sala de servidores, un espacio fortificado custodiado por una puerta de acero. «Vuélala», ordenó Karen. El experto en demoliciones colocó las cargas C. Instantes después, la puerta estalló hacia adentro. El equipo irrumpió en la sala, asegurando la zona mientras Karen se acercaba a los servidores. «Tráeme todo», le dijo al especialista en tecnología. Conectó una unidad portátil y sus dedos volaron por el teclado. «Estoy sacando todos los datos ahora.
Dame 2 minutos. Mientras el equipo mantenía su posición, la radio de Karen crepitó. Detective, tenemos un problema. Llegó la voz del líder del equipo Bravo. Los refuerzos están llegando. Nos superan en número. El corazón de Karen latía con fuerza. Mantengan su posición tanto como puedan. Ya casi hemos terminado. El técnico se volvió hacia ella con expresión sombría. Transferencia completada, pero han activado un borrado. Tenemos que asegurar los servidores físicos para recuperar cualquier otra cosa. Karen asintió. Hacedlo rápido. El complejo se estremeció cuando unas explosiones sacudieron el edificio. El humo llenó el aire y el sonido de los refuerzos acercándose se hizo más fuerte. Karen cogió los componentes del servidor e hizo una señal a su equipo. Hora de moverse. Se abrieron paso a través de los pasillos y la intensidad de la batalla fue en aumento. Karen nunca perdió la concentración mientras dirigía a su equipo hacia el punto de extracción. Fuera, los equipos Alfa y Bravo se enzarzaron en un feroz tiroteo con los hombres del corredor. Karen lo vio en medio del caos, ladrando órdenes desde detrás de un grupo de guardias. Entrecerró los ojos. «¡Cúbreme!», gritó, separándose de su equipo. Karen se movió entre el caos con precisión, derribando guardias mientras acortaba distancias con el corredor. Él la vio demasiado tarde, y su actitud confiada fue sustituida por el pánico. «Se acabó el juego», dijo Karen, apuntándole con su arma. El corredor levantó las manos, y una sonrisa se dibujó en sus labios. «¿Crees que esto cambia algo? Mi red se reconstruirá. No has ganado nada». La mandíbula de Karen se tensó. «Eso ya lo veremos». Lo esposó y lo condujo al punto de extracción, con un agarre firme a pesar de sus intentos de intimidarla. La visión de su líder bajo custodia desmoralizó a los guardias restantes, y la marea de la batalla cambió a favor del equipo. Mientras el convoy se alejaba del complejo, Karen se sentó junto al corredor, con los ojos clavados en él. «Has perdido», dijo, con voz firme. «Y cuando acabemos contigo, no quedará nada de tu operación». El agente se rió. «Es usted implacable, detective. Lo reconozco. Pero ya verá. Este mundo no recompensa a los héroes». La mirada de Karen no vaciló. «Veremos quién es recompensado cuando esto termine, Wam». De vuelta en la comisaría, el equipo empezó a analizar los datos recuperados de los servidores. Karen se quedó en la sala de observación, observando cómo interrogaban a el corredor. A pesar de su bravuconería, sabía que las pruebas que habían reunido sellarían su destino. Un golpe en la puerta llamó su atención. Era Sara, de la mano de Leo. «Solo queríamos darte las gracias», dijo Sara en voz baja. Karen sonrió arrodillándose para mirar a Leo a los ojos. «Eres un chico valiente», dijo. «No lo olvides nunca». Leo sonrió tímidamente y Sara puso una mano en el hombro de Karen. «Gracias a ti. Tenemos un futuro». Karen asintió con el corazón hinchado por una mezcla de alivio y orgullo. Eso es lo que importa. La comisaría bullía de actividad cuando Karen salió de la sala de observación. Los acontecimientos del día seguían pesando, pero una tranquila sensación de triunfo se apoderó de su pecho. El corredor estaba detenido, su operación desmantelada, y los datos recuperados de los servidores garantizarían que su red nunca pudiera reconstruirse. Karen se reunió con su equipo en la sala de operaciones, donde el técnico especialista estaba presentando sus conclusiones. «Hemos trazado un mapa de cada rama de la red de El Corredor», dijo. «Con estos datos, podemos coordinarnos con las agencias internacionales para acabar con sus colaboradores». Karen asintió con renovada determinación. «Buen trabajo. Asegurémonos de que nadie se escapa». Esa misma noche, Karen regresó a su despacho, con la adrenalina del día cediendo paso al cansancio. Colocó una foto enmarcada de ella y su equipo sobre el escritorio, un recordatorio de la camaradería y la dedicación que les había llevado tan lejos. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Eran Sara y Leo, acompañados de Sombra, que movía la cola con entusiasmo. Karen sonrió, haciéndoles un gesto para que entraran. «No esperaba visitas», dijo, con tono ligero. «Y queríamos verte antes de dirigirnos al piso franco», explicó Sara, «y darte las gracias de nuevo por todo». Karen se agachó a la altura de Leo. «¿Cómo lo llevas, campeón?». Leo sonrió
y se le iluminaron los ojos. Sombra me ha hecho compañía. Es mi mejor amigo. Karen acarició el pelo del perro. Es muy bueno. Tenéis suerte de teneros el uno al otro. Mientras hablaban, la expresión de Sara se volvió más seria. Karen, no sé cómo agradecerte lo que has hecho por mí y por Leo. Te has puesto en peligro para protegernos. No sé cómo devolvértelo. Karen negó con la cabeza. No me debes nada, solo hice mi trabajo. Pero es más que eso, insistió Sara. Nos diste esperanza cuando creíamos que no la había. Eso es algo que nunca olvidaré. A la mañana siguiente, la noticia de la detención del corredor se extendió rápidamente, con titulares que elogiaban la operación policial. El teléfono de Karen zumbaba sin parar con mensajes de felicitación de colegas y miembros de la comunidad. A pesar del reconocimiento, Karen seguía concentrada en el trabajo que tenía por delante. La lucha contra la delincuencia distaba mucho de haber terminado. Su supervisor la llamó a su despacho con una rara sonrisa en la cara. Karen, has hecho un trabajo ejemplar. El departamento está orgulloso de lo que has conseguido. Karen asintió con evidente humildad. Gracias, señor, pero esto ha sido un trabajo de equipo. Y por eso necesitamos líderes como tú, replicó él. Sigue con el buen trabajo. Mientras tanto, en el piso franco, Sara y Leo empezaron a reconstruir sus vidas. El miedo que había dominado sus días fue sustituido poco a poco por una sensación de seguridad y optimismo. Leo volvió a la escuela, con la confianza reforzada por el apoyo de su madre y de Sombra. Sara encontró consuelo relacionándose con otros supervivientes, y su historia inspiró a otros a luchar contra la injusticia. Karen los visitaba con regularidad, y su vínculo con la familia era cada vez más fuerte. Cada visita reforzaba su compromiso de proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Veía en Sara y Leo una resistencia que le recordaba por qué se había alistado en el cuerpo. Una tarde, cuando el sol se ocultaba en el horizonte y proyectaba un resplandor dorado sobre la ciudad, Karen se asomó al balcón de su apartamento y reflexionó sobre el viaje. El mundo no era perfecto y aún quedaban batallas por librar, pero se sentía muy satisfecha al saber que había cambiado las cosas. En su teléfono sonó un mensaje de Sara. Leo quiere que vengas a cenar. Dice que Sombra te echa de menos. Karen sonrió y tecleó su respuesta. Eso no me lo perdería. Al final de la historia, los espectadores se quedan con un poderoso mensaje sobre la importancia del valor, la resistencia y el impacto que una persona puede tener en la vida de los demás. Si esta historia te ha inspirado, dínoslo en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Karen? ¿Has visto alguna vez a alguien defender lo que es justo contra todo pronóstico? Comparte tu opinión. Nos encantaría conocerla. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para no perderte nunca otra historia increíble. Juntos podemos iluminar el poder de hacer lo correcto. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo.